Tercer tema, el Espíritu Santo representado. Hay un gran inconveniente en esta época debido a algo llamado la inequidad, no iniquidad, inequidad. ¿Qué es inequidad? La tendencia del ser humano a irse a los extremos en las cosas. En esa tendencia, respecto al Espíritu Santo, muchos creyentes afirman cosas como que el Espíritu Santo es el poder de Dios y no el Dios todopoderoso. Hay una diferencia bastante sustancial. O se refiere al Espíritu Santo como la paloma o el fuego, pero él ni es una paloma ni es fuego. Es Dios, solo que en la Biblia se representa a través de esas figuras para enseñarnos algo. Y entonces vamos a hablar de ese tema. A mi gusto, tal vez uno de los temas más importantes que voy a compartir con ustedes. Me voy a tardar un poco más en esta clase inicial, la otra es un poco más corta, pero tiene una justificación y ustedes se van a dar cuenta por qué, porque tiene que ver con cómo aplicamos a nuestra vida esto. Lo primero que debemos aterrizarnos aquí en este tema es que Dios es insondable y su revelación es trina. Por ejemplo, es fácil describir a Dios el Padre como persona porque se le atribuyen nombres a modo de títulos como sanador, proveedor, ¿cierto? Entonces entendemos más fácil a Dios Padre como persona. Lo mismo pasa con Jesús. Sucede que hay imágenes de Jesús como que decimos que Él es el Salvador del linaje de David, el Emanuel, el Hijo de Dios, y entonces es más fácil pensar en Él como persona. Pero cuando vamos al Espíritu Santo es difícil entender nuestra relación con el agua, el fuego, el viento, ¿cierto? Es más complejo entender. Por eso la primera clase acerca de la persona del Espíritu Santo, porque nos va a ubicar bastante al respecto en cuanto a esa relación. Pero necesitamos mirar estos símbolos, formas, yo las llamé representaciones y ahorita les voy a decir por qué. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo mismo para enseñarnos acerca de Él? 1 Corintios 2, 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No dice que el predicador acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que en medio de la enseñanza, de la exposición de la Biblia, de la palabra de Dios, Él va a ir acomodando en el corazón de cada uno de ustedes eso espiritual. Ustedes van a ir captando esas verdades espirituales que la Biblia nos presenta. Si no fuera por Él, definitivamente nosotros no podríamos entender. Fuera el mejor predicador del planeta, sin la obra del Espíritu Santo no hay forma de entender la obra de Dios. Solo Él la puede hacer entender. Antes de entrar a mirar estas imágenes representativas del Espíritu Santo, debemos aclarar algunos términos. Primero, tipo y antitipo. Ustedes ya han visto esto, ¿no? Tipo y antitipo. Cuando hablamos de lo que es un tipo, es un símbolo, persona o evento del Antiguo Testamento que funcionó como sombra de la realidad que vendría en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, bueno, eso sería el tipo. El antitipo, se los explico de una vez, es la realidad manifiesta. Así que el tipo es lo que vemos en el Antiguo Testamento, el antitipo es lo que se revela en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Adán es tipo del viejo hombre en el Antiguo Testamento. Jesús es el antitipo del nuevo hombre en el Nuevo Testamento. Por esto que acabo de decir, encuentro un detalle muy importante porque en muchos institutos teológicos hablan del tipo y antitipo del Espíritu Santo. No existe tipo y antitipo del Espíritu Santo. Es decir, usted no va a encontrar nada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que empate al Espíritu Santo. Solo con respecto a la persona
de Jesús. Entonces no hay tipos y antitipos del Espíritu Santo. ¿Qué hay entonces en la Biblia? Representaciones del Espíritu Santo, muy diferente. Eso abre la posibilidad ¿a qué? A que tengamos que hacer una interpretación mucho más amplia. No podemos cerrarnos, por ejemplo, a que cada vez que aparezca la palabra fuego en la Biblia está hablando del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Cada vez que aparezca agua en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. No necesariamente. Por eso no es ni un tipo ni un antitipo, sino una representación. Por ejemplo, Bernabé en el Nuevo Testamento significa hijo de consolación. Quiere decir que la vida de Bernabé, su ejemplo, representa la forma de actuar de alguien lleno del Espíritu Santo, de alguien guiado por el Espíritu Santo. Y valdría la pena hacer el estudio, por ejemplo, sobre la vida de Bernabé y mirar cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Cierro esta introducción importantísima. Entramos entonces, por eso no voy a hablar de tipos y antitipos, sino representaciones. Veamos al Espíritu Santo representado como paloma. ¿Por qué tomé la representación del Espíritu Santo como paloma de primeras? Porque es, a mi gusto, la única que representa la personalidad del Espíritu Santo. En contraste con el fuego o el agua o el viento, que representan formas de acción o elementos que Él entrega, beneficios, bendiciones que Él entrega. Solo acerca de la paloma, representa a la persona del Espíritu Santo. Es una forma relatada en los 4 evangelios. Si usted observa Mateo 3:16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio él al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Observe la palabra como. Y venía sobre él. Marcos 1:10. Luego, cuando subía del agua, vio, ¿quién? Jesús fue el que vio abrirse los cielos y al Espíritu, con mayúscula, como paloma que descendía sobre él. De nuevo la palabra como. Recuerden que en este caso estamos hablando de una comparación. Tercer texto, Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Observe, corporal, como paloma. Esa coma ahí es importante. No dice corporal como paloma. Lucas no está hablando de que él tenía forma de paloma, sino que él descendió como una paloma lo haría sobre alguien. Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Subraye la palabra permanecer, que ahí es una clave. Porque lo que realmente nos está indicando cada uno de los textos es que el Espíritu Santo, él como una paloma, permanece sobre alguien. Cuando hablamos de una paloma que permanece, no sé, ustedes creo que lo saben, las palomas son en esencia ariscas, ¿no? Si aquí hubiera una paloma, yo medio muevo hasta un tricito, salió a volar. Quiere decir que en este caso, la representación como paloma nos indica algo. El Espíritu Santo busca un lugar seguro donde aterrizar. Juan nos cuenta lo mismo. Dice, y yo no le conocía, verso 33, Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí entonces vamos a mirar un poquito esa imagen de paloma, porque pareciera que los escritores en esencia, aunque no están viendo 100% al Espíritu Santo como paloma, sí están viendo las características de una paloma, en términos de que busca un lugar tranquilo, seguro, donde aterrizar. Lo primero, el Espíritu Santo no
es una paloma, porque es que ahora hasta las canciones, no vamos a cantar de la paloma, vamos a adorar a la paloma, vamos a invocar la paloma, no, es una falta de respeto, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar con la persona del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo no es una doctrina, es una persona, eso lo hablamos ya en las primeras clases. El término que usa Lucas, muy interesante, porque él dice en forma corporal, es la palabra soma. Soma es cuerpo, por eso cuando hablamos de que una enfermedad se somatiza, es que mi parte emocional me está afectando en el cuerpo, ¿cierto? Soma es cuerpo. Pero al decir como, forma como de paloma, entonces posiblemente, claro, viene descendiendo como si fuera una paloma, como si fuera un ángel, como si fuera con algo de alas, pero el énfasis no está en la forma, está en la razón por la que aterriza. Entendemos entonces una metáfora. Las palomas descienden. Veamos lo segundo. Voy a ir a esto, es súper importante. ¿Qué diferencia? Y entonces metámonos en la idea de la paloma en términos de cómo ella aterriza sobre alguien y por qué razones lo haría. ¿Listos? ¿Qué diferencia hay entre una paloma y otras aves? Porque aquí hay una indicación bien interesante que nos va a dar la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos esta clave, pero debemos asumir primero el grado de familiaridad de los escritores del Nuevo Testamento con estos animalitos. Quiero que piensen en los escritores griegos, en su cultura. ¿Por qué? Piensen en Juan, piensen en Lucas, piensen en ellos. Resulta que, primero, en aquel tiempo, primer siglo de nuestra era, primeros años de nuestra era, se ofrecían las palomas como ofrenda. Tenemos, por ejemplo, el ejercicio de Levíticos capítulo 14. Ustedes recuerdan, Levíticos capítulo 14 habla de los leprosos. Creo que les comentaba yo que el leproso llegaba y decía, mire, me sané. Nunca hubo un leproso en el Antiguo Testamento que hiciera eso, solo en el Nuevo Testamento. Y Jesús le dice al leproso, vaya y presente al sacerdote para testimonio a ellos. O sea que mandó al leproso a predicarle a los sacerdotes. ¿Por qué era una predicación? Porque el sacerdote tenía que ir a rebuscar en la ley qué era lo que tenían que hacer. Y la ley le decía que debía llevar 2 aves, tomar una, matarla en un lebrillo de madera en el río, y la otra, la viva, meterla entre la sangre y salpicar al leproso con esa sangre. Y luego lavarla en el agua y soltarla. Una representación perfecta tanto de la obra del Espíritu Santo como de la libertad que usted y yo tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que nosotros también llegamos a ser palomas. ¿En términos de qué? De mensajeros. Pero después a ese leproso a los 8 días se le llevaba al templo y se le ungía con aceite y ahí sí quedaba totalmente limpio. Ahí vemos el término aceite, la unción, que ya es aceptación. Lo primero es para perdón, para redención, el aceite es para aceptación y para propósito, sentido, servicio. Lo segundo, que los escritores del Nuevo Testamento hacían parte de un sistema comercial tanto en el templo como militar romano. ¿A qué me refiero? Las palomas eran utilizadas por los romanos como palomas mensajeras. Y ahí hay una clave súper importante. Porque entonces tendríamos que entender cómo funciona la mensajería con palomas para entender cómo funciona la vida del Espíritu en la iglesia. Y voy a meterme ahí. Resulta que en principio las palomas son ariscas, no se dejan atrapar de día, pero de noche sí. ¿Por qué? Porque no tienen visión. Ellas no ven casi de noche, así que la forma de atrapar realmente una paloma es hacerlo en medio de la oscuridad de la noche. Le voy a leer, dice, las palomas mensajeras no vuelan a direcciones de nomenclatura, es decir, no es que yo le doy la dirección y la paloma llega allá, no funciona así. ¿Cómo funciona? Aquí está el nido,
La paloma siempre nació ahí. Yo la voy a llevar a otro lugar. Ay, estos marcadores. Yo la llevo hacia otro lugar. Este sería el lugar desde donde luego la suelto. Ella lo único que hace es volver siempre a casa. El único poder de una paloma mensajera es que ella siempre va a volver a su origen. Eso es una paloma mensajera. Así que los soldados lo que hacían era tomar las palomas criadas allí, las llevaban hacia otro lado y cuando las necesitaban les amarraban el mensaje y ellas volvían. Si las querían volver a utilizar, tenían que volverlas a trasladar y volverlas a soltar. En este punto, la Biblia en el Antiguo Testamento nos presenta dos palomas en particular. La primera se llama Jonás. Jonás, su nombre significa paloma. Imagine un tipo se llama paloma, ¿no? Triste. Pero bueno, así lo llamaron. No me voy a meter allá. Voy a ir a la otra. Les dejo en mi canal, creo que pueden buscar acerca de Jonás. Se llama Una vida inconclusa, más o menos creo que se llama el tema allí en mi canal. Y la otra es la paloma que Noé usó. Génesis 8, 6 al 12. Voy a leer esto porque nos va a dar luz sobre la obra del Espíritu Santo más de lo que ustedes creen, mis amados. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, ya había pasado el diluvio, y envió un cuervo. Observe el primer animal que envía, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Por qué el cuervo volvía? Al ser una ave carroñera, le indica a Noé que aún hay cuerpos flotando sobre el agua. Entonces, Noé la suelta, pero ella va y busca comidita. Entonces ella va y se para encima de algún cuerpito que esté flotando, come, pero ella vuelve a su casita. Solo hasta que pudo hallar algún tipo de suelo, ya se quedó, pero ella sí se puede quedar encima de un árbol. Ella no está buscando casa como la paloma. Ella solo está buscando dónde pueda estar, y el cuervo se queda ahí. Y la paloma, ¿qué busca la paloma? Pues ella buscaba su casa, su lugar de origen. Entonces cuando la encuentra, deja de volver. Sin embargo, la narración deja lecciones de gran valor que pueden aplicarse a la persona del Espíritu Santo. Primera, el Espíritu Santo busca su hogar inicial. Esto es, el cielo, a Cristo y personas llenas de Cristo. Por eso, cuando el Espíritu Santo se vaya, ¿sabe a quién se va a llevar? La iglesia. Porque Él busca su casa. Por eso la Biblia termina diciendo en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven, el Espíritu Santo anhela su casa, su lugar de origen, porque lo que hizo Jesús fue tomarla de su nido, traerla a la tierra y dejarla aquí. Pero ella un día va a volver a su hogar, a su casa. 1, 2. Entonces, su casa es Cristo, su casa es el cielo, pero su casa es todos aquellos que tienen a Cristo en su vida. Segundo, el Espíritu Santo actúa como mensajero de la voluntad de Dios. Ella lleva y trae información de la voluntad de Dios para nosotros. Tercero, el Espíritu Santo busca lugares, personas o ambientes que recreen su casa para habitar. Entonces, si nuestra vida se convierte en esa casa, en ese hogar, por eso el término permanecer, porque el término como tal significa habitar. El Espíritu Santo busca habitación. ¿Qué debe ser nuestra vida para Él?
una habitación, un tabernáculo, un templo. Ese es su lugar. Oiga, tremendo. No son las cuatro paredes. Personas. Por eso usted y yo somos templo del Espíritu Santo. No venimos al templo a adorar a Dios. Somos el templo de Dios que adora continuamente. Descubrimos que el énfasis acerca del Espíritu Santo no se encuentra en el símbolo de la paloma, sino en la búsqueda que ella realiza. ¿Qué busca ella? Busca su casa. ¿Qué es su casa? Ustedes saben lo que significa casa, ¿cierto? Oikos. Es todo nuestro entorno. Oikos es el lugar donde tenemos agapao, ágape, relación con Dios. Por eso el Espíritu Santo habita en individuos, pero en creyentes, pero cuando los creyentes se reúnen, el Espíritu Santo se recrea, agapao, nos recrea en su casa de oración. Por eso es tan importante, y en el Antiguo Testamento, por eso la iglesia no se reunía con inconversos. Había una reunión para los inconversos y había una reunión para los creyentes. Se reunía la iglesia para poder, ahí sí, orar en lenguas, buscar a Dios, alabar a Dios, hablar de cosas de adultos espirituales, ¿cierto? Era diferente. Ella busca olivo. ¿Por qué? Resulta que para la paloma enviada por Noé, esa rama era su sustento o su elemento de construcción. Para el Espíritu Santo nosotros somos igual. Él se alimenta, se recrea con nosotros, los creyentes, pero también está trabajando por construir con nosotros un edificio de piedras vivas. Hubo un hombre llamado Lubavitch, en un discurso pronunciado el 27 de octubre de 1973 durante un sábado, él habla de por qué la paloma, en el caso de la paloma que envió Noé, vino a buscar un olivo y no encontró nada más. Les voy a explicar por qué el olivo y no otro elemento. Primero, por su antigüedad. El olivo comestible se cultiva hace más de 6.000 años y es uno de los árboles más antiguos conocidos. Era el sustento de la paloma, pues recordamos que los animales antes del diluvio comían hierba verde. Eso revela la iglesia escogida desde antes de la fundación del mundo. Oiga, aquí nos habla algo importante. Por eso buscó el olivo. Es el más duradero del planeta. Segundo, su longevidad. Saben que longevidad es tiempo, ¿no? Los olivos tienen la mayor longevidad de cualquier ser vivo en la tierra, con una vida útil potencial hasta de 6.000 años. Es decir, ella da fruto y ha dado fruto durante los 6.000 años sin parar. En términos espirituales, el Espíritu Santo se relaciona únicamente con aquellos que tienen un carácter eterno. Por eso Jesús tuvo que darnos, antes de enviar al Espíritu Santo, tuvo que darnos vida eterna. Gracias. Por ser indestructible. El sistema radicular, ustedes saben lo que es radicular, ¿cierto? Radicular son las raíces. O radicular, o también se puede decir medular. Ustedes saben lo que es la médula, ¿cierto? Ok. Porque hay algo interesante. Indica regeneración. El olivo es una planta que se regenera. Igual que hay otra planta que se regenera muy interesante en la Biblia. ¿Cuál? La vid. Usted tiene un cogollito así y con ese vuelve y llena todo un campo. Porque tiene la capacidad de regenerarse. En este sentido, entonces, hablamos que el olivo llega a ser indestructible. No es como otras plantas, usted las dañó y si no quedó ni un pedacito, ya, chao, las perdimos. O a veces quedan pedacitos, pero ya no sirven, se secan, se dañan. En cambio, el olivo, no. La vid, tampoco. Incluso logra soportar heladas.
Y creo que ustedes ya les expliqué que la tierra antes del diluvio estaba cubierta de una capa de hielo. Después se armó la atmósfera, que es la extensión, y aquí las aguas en términos líquidos. Líquido, sólido y gaseoso. No sé si les expliqué eso en alguna clase. Si no, me perdonan y después yo sé que comienzo a su pastor de darles este estudio sobre Génesis. Sería importantísimo. Eso indicaría que durante el diluvio, que cayó agua, no cayó agua calientica, cayó agua helada. ¿Qué único planta soportaría eso? El olivo. Así que indicaría que es el primero que va a salir y es el primero que la paloma va a encontrar. Suponemos entonces que el olivo es el primero en regenerarse. Esto nos indicaría que el Espíritu Santo busca personas regeneradas y que se renuevan. ¿Y qué dice la Biblia de nuestros vestidos? Que se renuevan de día en día. Siguiente. Por ser resistente a las sequías. Oiga, qué interesante. El olivo soporta también, no solo helada, sino que sequía. ¿Por qué sequía? Y este olivo lo encuentra esa paloma allá. Porque recuerden que Dios, para mover las aguas, ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Dios dice que pasó un viento recio. Soplaba un viento recio. Eso nos indicaría entonces que esa sería la única planta que iba a soportar ese ventisco fuerte. En este punto, entonces, el Espíritu Santo procura personas que soporten los desiertos. Siguiente. Por su resistencia física, el olivo resiste físicamente. Resulta que la madera del olivo es excepcionalmente robusta e inflexible, al punto que se cree que una pala de construcción construida con una madera de olivo se puede oxidar varias veces, la parte metálica, y el palo sigue intacto. En este punto, este olivo nos está hablando de una vida indestructible. Primera de Pedro 1, 4 al 6. Observe el versículo, los textos que vamos a leer, porque tiene que ver con Cristo y tiene que ver con usted y conmigo. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Ya saben lo que es inmarcesible, ¿cierto? Lo cantamos en el himno nacional, que no se marchita. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese alcanzar salvación que está ahí hablando es soportar en medio de las luchas, las tentaciones y todo lo que este mundo procura para hacernos caer. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El creyente tiene una vida indestructible, así que el Espíritu Santo se soporta sobre algo indestructible. ¿Qué es eso indestructible? Diga, yo, mi vida en Cristo. Siguiente. Una característica más en este punto de indestructible. La madera del olivo no permite, observe esto, injertarle otra especie de árboles. Usted puede tomar semillas de diferentes plantas y mezclarlas. ¿La del olivo? No. ¿De qué está hablando eso? De incorrupción. El creyente no puede ser corrompido. Un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo no puede ser corrompido. Por eso los que se apartaban, Pablo decía, estaban, pero no eran. Pero el que es, el enemigo va a tratar de engañar si fuere posible. No dice que sea posible, si fuere posible, a los escogidos. Un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo no va a poder llegar a ser realmente engañado. En este punto, el Espíritu Santo no va a permitir contaminarse con el mundo y el pecado.
y rechaza toda mezcla de apostasía también. Siguiente. Sigo hablando del olivo. Por su generosidad. Los olivos grandes producen en promedio 180 kilogramos de aceitunas al año. Por eso el creyente lleno del Espíritu Santo da fruto abundante y permanente. Si entendemos que el fruto del olivo es el aceite, sabemos que el fruto es un carácter como el de Cristo. Fruto no es cuánta gente usted tiene en la iglesia. Fruto es quién es usted como persona. Su carácter, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el verdadero fruto del creyente. O el fruto del Espíritu Santo en el creyente, más bien. En este punto, sabemos que el carácter surge del entendimiento espiritual y del procesamiento espiritual. Entonces, un verdadero creyente tiene entendimiento y tiene procesamiento. Siguiente. Sigo hablando del olivo. ¿Por qué la paloma prefirió el olivo? ¿Por qué el Espíritu Santo lo quiere a usted y nos quiere? Él está recogiendo olivos para llevarlos al cielo, para llevarlos al arca de salvación, a la iglesia. Por ser saludable. Las aceitunas son una fruta increíblemente saludable. Contienen antioxidantes, anticorruptores. Usted es un anticorruptor, es sal en medio de este mundo corrupto. Contiene grasas saludables. ¿Sabe qué eso significa? Calorías. El creyente, entonces, no solo es un anticorruptor en el mundo, es alguien que abraza. Contiene fibra. Ustedes saben lo que es la fibra, ¿cierto? Es para dar tanto fuerza como flexibilidad. Los creyentes no somos inflexibles. Somos flexibles, pero no perdemos la fuerza, no nos doblamos tampoco ante este mundo. Por eso el Espíritu Santo nos prefiere. Además, los beneficios obtenidos del aceite para producir calor, luz, calidez en la piel. Los creyentes entonces, casi que podríamos decir, son ese árbol de sanidad de Dios para las naciones. Siguiente, sigo hablando del olivo. Por su resistencia externa. El olivo no pierde su follaje y puede dar aceitunas durante todo el año. Esto es que la iglesia puede soportar incluso la persecución o la opresión externa. Al contrario, entre más lo oprimen, más aceite le sale. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Entre más lo oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. No solo se multiplicaban, se fortalecían. En conclusión, el Espíritu Santo busca quien permita recrear por medio suyo la vida de Cristo. Porque todas estas características son de Cristo, pero están en nosotros. Porque no es de nosotros. Nosotros no somos los fuertes ni los... No, es Cristo nuestra fortaleza. Es Él en nosotros. Así que Cristo se mete en nosotros y el Espíritu Santo dice, lo quiero. ¿Entiende eso? ¿Por qué no hablar, aquí una nota importante, por qué no hablar de la rama de olivo como nos la han pintado toda la vida? Por eso a mí no me gusta darles clases como todo el mundo, porque todo el mundo repite lo que le enseñaron. Por eso me gasté toda una semana con esta tarea. Muy interesante, yo soy feliz dándoles esto. Porque siempre nos han vendido la rama de olivo que usaba ¿quién? Nerón, ¿se acuerda? Y nos han vendido esa rama de olivo para hablarnos de la paz. Por su origen pagano y mitológico, los griegos lo usaron para mantener la falsa pax romana. Todos saben ese término, ¿no? Pax romana. ¿Usted sabe cómo funcionaba la paz romana? Persona que criticaba al gobierno, lo mataban. Y por eso cuando había sediciones, de una vez mataban a cualquiera. Por eso mataron a Jesús, para defender la paz. Y hay gente que ha matado a Jesús para defender una falsa paz. Considerado, hablando del olivo, un árbol sagrado después de que la diosa Atenea y Poseidón compitieron por el control de Ática.
Ática era una isla. Atenea ofreció un olivo, símbolo de paz y de prosperidad, ganando así el patronazo. ¿Saben lo que es patronazo? Patronazo es intercambiar favores entre malos y buenos para hacer cosas delictivas. Es decir, yo te pago y tú no matas a nadie. Como lo que acaba de hacer nuestro gobierno hace 4 años, ¿cierto? Saca a los militares buenos, deja a los militares malos y a la guerrilla le da plata para que se crezcan. Eso es patronazo. Eso fue lo que hicieron este par de dioses griegos allá. Hicieron un negocio para poder seguir haciendo lo malo, pero que nadie lo note. ¿Notan el punto? Ahora, hay muchos patronazos hoy, tristemente en Colombia. Y entonces, este símbolo de paz terminó siendo el símbolo de la diosa griega Eirene. Por eso, el verdadero creyente lleno del Espíritu Santo es un pacificador en términos de reconciliar al hombre con Dios, pero es un violento contra el pecado, la apostasía y la maldad. Porque es que a veces creemos que toca tratar a los malos como hay publicidad, no hagamos aquí, no, al contrario, los verdaderos profetas de Dios llenos del Espíritu Santo le quitaban la cabeza a los falsos profetas, denunciaban el pecado del pueblo. Entonces no creamos que paz es abracitos de Teletubby, eso no es paz. Nosotros sabemos que la verdadera paz es reconciliarse con Dios. Entonces mientras alguien no se reconcilie con Dios, no hay paz. Hay espada. Por eso Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino espada, a poner a fulano contra sutano. Porque si este quiere vivir mantenido el gobierno y quiere apoyar la guerrilla y quiere apoyar la violación y los abortos, conmigo no va. ¿Entiende eso? Ese celo es del Espíritu Santo. Eso no nace en uno. Eso surge del Espíritu de Dios. Pero la gente que no tiene el Espíritu de Dios permite que el pecado y la maldad terminen corrompiendo su vida, su casa, su familia y su nación. Pero la iglesia está llamada a ser un anticorruptor en su nación. Vamos a la segunda forma en que se representa el Espíritu Santo, como un vestido. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La palabra utilizada en la Reina Valera del 1960 es investidos. Observe, investidos. La parto en dos etimológicamente para explicárselas. ¿Listo? La palabra es endúo, significa vestirse o revestirse. Pero la idea que da, por eso Reina Valera usa investirse y no vestirse solo, porque no es algo que me pongo. El término como tal significa vestirse por dentro o desde dentro. Entonces le voy a dar la idea. Aquí tengo un pozo donde está manando agua desde el suelo y el agua fluye y luego viste lo de afuera. Primero viste lo de adentro, llena lo de adentro y luego lo de afuera. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se le nota. Eso es investir, vestir desde adentro. Por eso también se puede usar la palabra ebullir, que es como cuando la Coca-Cola se riega y cubre el vaso, las paredes del vaso de Coca-Cola, por decirlo de alguna manera. Eso nos diría algo. Por eso es primero el carácter y luego el carisma, porque ustedes se van a dar cuenta en la siguiente clase la diferencia entre una persona que tiene carácter, es decir, el fruto del Espíritu Santo se parece a Cristo, y una que Dios la usa. Yo no quiero ser alguien que Dios usa. Yo quiero ser alguien en donde Dios se muestra. Luego que Él se muestra, entonces Dios me usa. Primero es lo que Dios es en mí y luego lo que hace a través de mí. ¿Notan la diferencia?
Por eso no es buscar la unción, es buscar la intimidad, es el quebrantamiento, para que de esa oliva que yo machaco salga el aceite, de ese pozo salga el agua viva. Noten el punto aquí de investir. Por eso también este término investir se utiliza para hablar de una persona que es puesta en honor, pero el concepto de investir no es solo que le pusieron la corona y un traje bonito, es que la persona aceptó esa honra, aceptó esa posición. Entonces el investir es el aceptar, la aceptación de eso que me entregaron desde lo exterior. Por eso el Espíritu Santo no entra donde no lo invitan. Por eso usted debe pedir al Espíritu Santo. Decirle: Dios, quiero que me des tu Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, no se resista. Cuando el Espíritu Santo quiera hablarle, no se resista. Cuando el Espíritu Santo quiera tocarlo, no se resista. Una imagen sobre investir en el Nuevo Testamento es la casa llena del perfume cuando María quebró el vaso de alabastro. Dice que la casa fue llena del olor del perfume. También hay otra imagen en Hechos y es la de la dinamita. La imagen de la dinamita. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, ¿cierto? Desde lo alto. Acabamos de leer ese texto. Y en Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos. Usa dos palabras que ya creo que acá deben conocer. La primera es testigos, el término es mártir. La segunda es poder, poder es dinamita. Así que está diciendo que ¿qué debe hacer esa persona? Ponerse dinamita y hacerse un mártir, un kamikaze. Suena raro, ¿cierto? Pero la idea viene del matrimonio griego, del matrimonio judío, pero que pues adquirió algunas connotaciones griegas. ¿Qué sucedía? La esposa, la desposada, se hacía mártir por dentro. Es decir, ella renunciaba a su hogar y empezaba, el novio estaba por allá lejos, pero el amigo del novio venía y le decía: pero le gusta el arroz quemado. Y entonces ella aprendía a quemar el arroz. Ella trabajaba por ser como él. Eso es mártir. Ella estaba negándose a sí misma. Así que el verdadero poder de Dios no es para que la gente tiemble y se caiga. El verdadero poder de Dios es la capacidad de negarme a mí mismo, de tomar la cruz, de renunciar a mis caprichos personales, de tener dominio propio. Eso es el verdadero poder de Dios en nosotros. Contra el pecado, contra la maldad, porque lo único que realmente nos estorba en este mundo es el pecado. Yo hablo un poquito de eso en mi libro Es Tiempo de Avivamiento, de pronto cuando les interese. Bien. Con este contexto entendemos que el Espíritu Santo no es el poder de Dios, es el Todopoderoso transformándonos ¿desde dónde? Desde nuestro interior. Él siempre trabaja de adentro hacia afuera. Recuerden el Salmo, dice: porque tú formaste mis entrañas. ¿Entrañas qué es? De adentro hacia afuera. ¿Qué se forma primero en el bebé? El corazón. Dios nos está haciendo de nuevo, pero Él trabaja de adentro hacia afuera, siempre. Tabernáculo, la presencia de Dios estaba adentro y beneficiaba a los que estaban afuera. El Espíritu Santo se ocupa más en su interior que en lo que pasa en el exterior. Siempre. Por eso Él no es de eventos. Por eso Él no es de show. Pero mucha gente se ocupa del show, del evento. Es que sentí, no, sentí es su carne. No, es, venga, mi vida cambió. Eso ya es su espíritu. Algo pasó allá en su carácter. Dice: y pondré, Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Observe, adentro. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Observe, obediencia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, para qué Dios lo envió a nosotros? ¿Para que qué? Obedezcamos la palabra de Dios. No la obedecemos para ganarnos la salvación, la obedecemos porque podemos. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, produciendo esa obediencia. En este punto también diríamos que es el Espíritu Santo poniendo, ya no tengo aquí espacio, su bandera sobre nosotros, de propiedad, diciendo esto es mío, esto me pertenece a mí. ¿Saben cuál es esa bandera? Cantares 2:4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Qué es todo lo que Dios, el Espíritu Santo, quiere implantar en nosotros? ¿El qué? Amor. Verdadero poder del Evangelio es la capacidad de amar como Dios ama. Y amar, vuelvo y digo, no es abrazos de Teletubby. Su hijo se está portando mal, tienen que disciplinarlo, porque el que no lo disciplina, lo aborrece, no lo ama. ¿Nota? Seguimos en la línea de la mujer con el vaso de alabastro y la casa llena de olor, porque leemos lo siguiente en 2 Corintios 2:14. Observen. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué lleva usted adentro? El olor. Pero ¿qué hay que hacer para que el olor salga? Hay que romper esa vasija. Por eso el quebrantamiento, por eso la oliva hay que estriparla, por eso la ova hay que pisarla. Pero el evangelio moderno es, no te dejes pisar. El evangelio moderno es, estás pasando luchas, pruebas, dificultades, ven y te ayudamos. Y a veces esas dificultades, esas luchas, esas pruebas son lo que van a hacer que el Espíritu de Dios fluya a través de usted con amor. Oiga, yo no pienso en los vecinos. Se me cayó la casa encima y ahora sí estoy rescatando vecinos de debajo de los escombros. Yo no pensaba en Dios. Se me cayó la casa y ahora estoy pensando en Dios. Estripado. Para que salga el olor de su conocimiento. ¿Qué es lo que despliega el Espíritu Santo en el creyente? Que se dispone como esposa, como hijo de Dios. Vamos a leerlo, Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Definitivamente, el verdadero amor de Dios. Ya voy a acabar esta parte y nos queda entonces para una segunda parte esta misma clase. En tal caso, ser investidos, ¿cierto? Ser investidos o revestidos es estar completamente inmersos en Dios. Y eso dice la Biblia, ¿o no? Que toda la plenitud de la deidad habitan ¿en dónde? En nosotros, corporalmente en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde está esa paloma? Digámoslo así. En su casa. Dios hizo de nosotros su casa para que el Espíritu Santo hiciera de nosotros su casa. Oiga, eso no le mueve a usted el corazón, oiga, un poquitico. Efesios 1:23. Hablando de la iglesia, observe lo que dice la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo. La plenitud, ¿quién es la plenitud de aquel? La iglesia, usted, es la plenitud. De aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe qué es esa imagen? Todo lo llena en todo. Se rebosa. Dios rebosa a través de los creyentes. Dios quiere rebosar a través de usted.
de su vida. Entonces, al decir al Espíritu Santo, lléname, es pedir que fluya el amor de Dios desde nuestro interior. No estamos esperando una visitación de Dios. No estamos ahí, por allá están celebrando en Bogotá, no, la lluvia que viene. No, la lluvia que viene no. El agua que hay dentro de usted que tiene que salir. Porque la gente está esperando la lluvia de Dios. No, no es la lluvia de Dios. Usted es la lluvia de Dios cuando empieza a hablar de parte de Dios a otros. ¿Notan la diferencia? Es que se manifiesta el carácter de Cristo desde dentro. Ese es el verdadero poder. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice la iglesia, más vosotros sois, no dice seréis, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo les expliqué la palabra virtud, ¿cierto? ¿Recuerdan la palabra virtud? La palabra virtud en Pedro significa excelencia moral, pero hay una versión antigua que habla de la mujer que tocó el manto de Jesús, y esa versión utiliza la palabra virtud. Dice que cuando ella tocó a Jesús, Jesús dijo, virtud salió de mí. Se puede interpretar como virtud, como poder o como excelencia moral. ¿Qué es excelencia moral? Que si usted es pintor en su casa, las paredes no están sucias. Eso es virtud. Entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo en usted, hay vida, hay gracia, hay perdón, hay amor, hay poder, hay sanidad. Eso es poder. Así que si a usted alguien viene a tocarlo, no lo contamina. Usted lo contamina a él. Ay, es que esa vecina es como bruja y preciso me tocó así el brazo. Pues la Biblia dice que bajo la ley de Aarón, bajo la ley de Moisés, sí, si el sacerdote con el vuelo toca un pedazo de carne podrida, quedó contaminado el sacerdote. Pero como los creyentes estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, bruja que nos toque, bruja que convierte. ¿Nota la diferencia? Es al contrario. Si los creyentes entendiéramos eso, ay no, me voy a contaminar de COVID yendo a visitar. Ustedes no saben cuánta gente visitamos nosotros. ¿Por qué? Porque es que virtud, para que anunciéis las virtudes. Porque usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene todo un anuncio. No solo que dar, que hacer. Anunciar al enfermo que puede ser sanado. Anúnciale al leproso que puede ser limpiado. Mis hermanos, dejo esta parte de esta clase. Seguimos ahorita, entonces, la otra parte, hablando de las representaciones del Espíritu Santo en la Biblia.